En la sesión del pasado 2 de junio, los consejeros electorales modificaron el esquema con el que se venían financiando sus impuestos y se cambió su salario. Terminaron ganando más y esto les provocó una lluvia de críticas que durante prácticamente 2 meses tuvieron que soportar y ahora, el viernes pasado, dieron marcha atrás en lo que se refiere a percepciones y van a ganar exactamente lo mismo que ganaban antes de hacer esta modificación. A su bolsillo llegarán los mismos pesos y centavos. Y además, durante todo este tiempo, el Instituto Electoral de Jalisco ha estado en medio de una polémica porque hay ya abiertamente precampañas de algunos políticos y se ha dicho por parte de algunos actores que el instituto no está haciendo nada. Sin embargo, ellos dicen, sí estamos haciendo. De eso platicamos hoy aquí en Esferas. Bienvenidos. Y les recordamos que en esta edición de las 7:30 de la noche estamos en vivo para que nos llamen al 3636-1444 y 3656-3444 para que ustedes participen de este diálogo que tendremos el día de hoy con Tomás Figueroa. Él es el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, a quien le damos la bienvenida a esta edición de Esferas. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Pues gracias por venir con nosotros aquí a platicar al programa. ¿Y qué te parece si empezamos por el asunto de los sueldos? Hubo lo que se anunció como un aumento de sueldo en la sesión del 2 de junio, sin embargo ustedes dicen no fue un aumento, sino una modificación respecto a cómo estaban cobrando los impuestos, ¿no? Efectivamente, es un asunto que tuvo que ver con un ajuste del presupuesto. El año pasado, es decir, en 2010, los consejeros electorales, como dice la Constitución, teníamos una percepción equiparable a la de los magistrados del Supremo Tribunal. Y en ese sentido, y había entre el sueldo bruto y el neto, había una diferencia y había una suposición había un subsidio. A partir de que nosotros llegamos y a partir del mes de enero, los consejeros electorales tomamos una decisión administrativa en lo que se regularizaba este subsidio. El compromiso de los consejeros es eliminar esa, si no era una cuestión irregular, si era una cuestión de discrecionalidad. Y en ese sentido, los consejeros comenzamos a pagar 100% de los impuestos, lo que se redujo en las percepciones netas. Al momento de hacer este reajuste, junto con otras demás actividades que nosotros estamos realizando, y derivado del veto al presupuesto, nosotros tendríamos que estar ejerciendo lo mismo que el año anterior, por lo que se decidió hacer este ajuste al presupuesto. Lo que sí valdría la pena aclarar, Ricardo, no es un asunto que nos hayamos aumentado el salario, es solamente hacer las percepciones que dice la propia Constitución deben de ser iguales a las de los magistrados. Allí lo hicimos. Para ejemplificarlo con la gente, a todos en nuestro sueldo nos descuentan algo que se llama ISPT, ¿no? Así es. Que es una parte del sueldo que finalmente va a parar a la Secretaría de Hacienda. ¿Eso lo tenían subsidiado ustedes? Una parte la pagaba el instituto y otra parte la pagaban los consejeros electorales en este sentido. Lo que hicimos fue normalizar esa situación, insisto, con el ánimo de transparentar o evitar la discrecionalidad. Como todas nuestras percepciones están en internet con todas las deducciones y se hicieron esos ajustes. ¿Y si terminaron recibiendo más dinero o no a su bolsa? No, al final, si te pongo un ejemplo, en términos netos en el 2010, en el caso de tu servidor, que es la que yo recuerdo, yo te venía percibiendo una percepción neta de 133,000 pesos contra 118 que quedó en el ajuste del día 2 de julio. Lo que hicimos, el derivado de los reclamos ciudadanos o los consejeros sensibles a estos reclamos, como tú ya bien lo mencionaste, durante un par de semanas o quizás meses, se decidió, y en la sesión del día viernes pasado, los consejeros electorales me solicitaron que tomara las medidas administrativas en aras de brindar y darle certeza al proceso electoral y concentrarnos en el proceso electoral. Decidimos volver a esta percepción que se había dado a un inicio, es decir, al arranque del año en el mes de enero, para poder
concentrarnos en el proceso electoral. Pero a ver, ahí ¿no? entonces, ¿significa que van a ganar más de lo que estuvieron ganando estos 2 meses en líquido, o significa que van a volver a recibir subsidio por el impuesto? El subsidio ya está eliminado desde el mes de enero. Se hizo el ajuste, se quedó el neto, el bruto en 177,000 pesos, el caso del presidente, y 118 era el términos netos. Lo que hicimos ya fue regresar al arranque en enero, y la percepción que va a tener tu servidor es de 98,000 pesos en términos netos con esta decisión administrativa que tomamos. ¿Y los consejeros? Los consejeros son 161 y la percepción va a disminuir a 84,000 pesos. Ok. Entonces, bueno, esto a final de cuentas, como decías, es para pues que no se meta mucho ruido, porque había metido mucho ruido, tal vez más ruido que el asunto de las precampañas, metió este ruido el asunto de los salarios, ¿no? Sí, mira, Ricardo, creo que ese es un asunto que fue derivado incluso que llegó a los propios legisladores, y los legisladores, mediante un acuerdo legislativo, remitieron un exhorto al Instituto Electoral a efecto de que revocáramos ese acuerdo, dicho valga la redundancia, del día 2 de junio. Lo que nosotros no podemos hacer, y al menos esa es la convicción desde siempre, el salario de los consejeros está en la Constitución Política del Estado de Jalisco. Ahí se dice que en el artículo 12, fracción quinta, que los consejeros electorales tenemos que tener las mismas percepciones que la de un magistrado. En ese sentido, como lo ha hecho el legislativo en otras ocasiones, si recordamos en el 2005, los consejeros electorales venían teniendo percepciones igual a la de los magistrados. Los legisladores modificaron la Constitución y el sueldo de los consejeros se equiparó al nivel 28 del Poder Legislativo, aproximadamente 50,000 pesos. Fue cuando a mí me tocó, en el caso personal, yo fui consejero en esa época, y al finalizar esa legislatura, el propio legislador modificó nuevamente ese artículo, donde le decía, o donde dijo en la legislación, que fuera el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial quien definiera el salario de los consejeros. Me tocó estar en ese instituto, o en ese Consejo General, y el Comité Técnico nunca se reunió, pese a que el anterior presidente estuvo enviando los oficios respectivos. Durante todo ese periodo no se fijó el salario de los consejeros. La decisión en aquel entonces fue mantener el nivel 28, que fue lo último que tuvimos. Exacto. Y posteriormente, en la última reforma del 2008, los diputados nuevamente redujeron el periodo, pasó de ser de 5 años de los consejeros electorales, redujeron el periodo a 3 años y modificaron nuevamente la Constitución y regresaron igual que magistrados. Es decir, lo que hubiese sido más desgastante para todos hubiese sido que los legisladores, en vez de mandar un exhorto, pues hubiesen modificado la Constitución, y con eso nos hubiéramos evitado todo este tipo de... Cambian la ley y entonces están ustedes obligados a cumplir. Y estamos obligados, y además también los consejeros no estamos ajenos a las cuestiones sensibles. La cuestión de los salarios para todos pues es importante. Claro. Si quieres, dejamos una pausa en esta parte de la conversación, Tomás, y regresamos para seguir platicando contigo acerca también de otros asuntos en los que tiene que ver el instituto, como el gasto de los partidos políticos para el próximo año y también las precampañas. Regresamos.